¿Qué hiciste? No, no era mi intención. ¿Por qué estabas cavando? Porque ella lo decía. El cuerpo en el jardín. El sol de la tarde caía sobre el jardín abandonado. Valeria Montes caminaba entre los rosales muertos con una pala en la mano. Tenía 30 años. Cabello largo y oscuro que le caía sobre los hombros. Ojos que habían visto demasiadas historias tristes en su carrera como periodista. Llevaba una blusa azul marino y jeans gastados. No era ropa para trabajar en un jardín. Pero Valeria no había venido a trabajar. Había venido a buscar respuestas. La casa de su abuela llevaba 2 años vacía. 2 años acumulando polvo, silencio y secretos. Desde que doña Amparo fue trasladada al asilo, nadie había pisado este lugar. Las ventanas estaban opacas, las paredes manchadas de humedad, el jardín convertido en una selva de maleza y rosales muertos. Ahora la familia quería venderla. El licenciado Villanueva, el abogado de la familia, había llamado 3 veces esa semana. La casa se está deteriorando, había dicho con su voz suave pero insistente. Cada día que pasa, pierde valor. Necesitamos actuar rápido. Pero Valeria no estaba aquí por la venta. Estaba aquí por las palabras que su abuela repetía cada noche en el asilo. El cuerpo en el jardín, nadie puede saber. Fue por ella, todo fue por ella. Los médicos decían que era el Alzheimer. Delirios de una mente que se apagaba lentamente. Confusión entre el pasado y el presente. Pero Valeria había pasado 10 años investigando historias. Había entrevistado a políticos corruptos que juraban inocencia. Había escuchado a testigos que ocultaban la verdad detrás de sonrisas nerviosas. Sabía reconocer cuando alguien mentía. Y sabía reconocer cuando alguien decía la verdad. Su abuela decía la verdad. Valeria estaba segura. Se detuvo frente a los rosales más viejos del jardín. Eran diferentes a los demás. Más grandes, más antiguos. Su abuela los había plantado hacía 40 años. Nunca dejó que nadie los tocara, ni para podarlos, ni para regarlos, ni siquiera para quitar las hojas secas. Estos rosales son sagrados, decía siempre con una voz que no admitía discusión. Aquí está mi corazón enterrado. De niña, Valeria pensaba que era una metáfora, algo poético sobre el amor por su jardín. Ahora no estaba tan segura. Miró a su alrededor. La casa estaba en silencio. Los vecinos no podían verla desde aquí. Estaba sola con sus sospechas y una pala oxidada que había encontrado en el cobertizo. Respiró hondo y clavó la pala en la tierra. El primer golpe fue difícil. La tierra estaba dura, compactada por años sin agua. Pero Valeria siguió cavando. 10 minutos, 20. El sudor le corría por la frente y le empapaba la blusa. Los brazos le ardían por el esfuerzo. Pero no se detuvo. Algo la impulsaba a seguir. Una intuición que había aprendido a respetar en sus años como periodista. El sol comenzaba a ponerse. Las sombras se alargaban sobre el jardín. Y entonces la pala golpeó algo duro. Algo que no era tierra, ni raíz, ni piedra. Valeria se detuvo. El corazón le latía con fuerza. Se arrodilló junto al hoyo que había cavado. Apartó la tierra con las manos, sin importarle la suciedad bajo las uñas. Algo brillaba entre el lodo oscuro. Algo metálico. Lo sacó con cuidado. Era un broche de plata, antiguo, con forma de rosa. Valeria sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Conocía ese broche. Lo había visto cientos de veces en las fotos viejas del álbum familiar. El día de la boda de sus abuelos, el bautizo de su madre, la primera comunión de su tío. Doña Amparo siempre lo llevaba en el pecho. Era una reliquia de su bisabuela. Una pieza que su abuela había jurado nunca quitarse. ¿Qué hacía enterrado aquí? Valeria sacó un pañuelo del bolsillo trasero de su John. Tras sus años cubriendo notas policiales le habían enseñado algo importante. Nunca contamines la evidencia. Envolvió el broche con cuidado. Lo guardó en una bolsa de plástico que tenía en el bolso y siguió cavando. Ahora con más urgencia, con más miedo. La pala volvió a golpear algo. Esta vez el sonido fue diferente, más hueco, más seco. Valeria apartó la tierra con las manos temblorosas. Y entonces lo vio, un hueso, largo, amarillento por el paso del tiempo. No era de animal, era demasiado grande, demasiado humano. Siguió apartando tierra. Apareció otro hueso, y otro más. Valeria retrocedió tan rápido que tropezó y cayó sentada sobre la tierra húmeda.
El corazón le golpeaba el pecho como si quisiera escapar. La respiración se le había vuelto rápida y superficial. Había un cuerpo enterrado en el jardín de su abuela. Un cuerpo humano, y llevaba ahí mucho, mucho tiempo. 40 años tal vez, desde que su abuela plantó esos rosales. Valeria se quedó inmóvil durante varios minutos. No podía pensar, no podía moverse. Solo podía mirar los huesos que asomaban entre la tierra oscura. Entonces sacó el teléfono del bolsillo con manos que no dejaban de temblar. Marcó el número de emergencias. «Necesito a la policía», dijo con una voz que apenas reconoció como suya. «Encontré un cuerpo en el jardín de mi abuela». El operador le hizo preguntas. Valeria respondió como pudo. La dirección, su nombre, cómo había encontrado el cuerpo. Cada respuesta le costaba un esfuerzo enorme. Como si las palabras tuvieran que atravesar un muro de incredulidad antes de salir de su boca. Cuando colgó, se quedó mirando el jardín, los rosales muertos, el hoyo en la tierra, los huesos amarillentos, y el peor pensamiento de todos cruzó su mente. Su abuela lo sabía, siempre lo supo, y ahora Valeria también lo sabía. Las sirenas rompieron el silencio 20 minutos después. Valeria estaba sentada en el porche de la casa. Alguien le había puesto una manta sobre los hombros. No recordaba quién. Tenía la bolsa de plástico con el broche envuelto sobre las rodillas. No la había soltado desde que llegó la primera patrulla. Ahora el jardín estaba acordonado con cinta amarilla. Técnicos forenses con trajes blancos tomaban fotografías y medidas. Un grupo de oficiales hablaba en voz baja cerca de los rosales. Todo parecía irreal, como una escena de las películas que Valeria había visto tantas veces. Pero esto no era ficción. Esto era su familia, su abuela, su sangre. Un hombre se acercó a ella con pasos lentos y deliberados, alto, cabello corto con algunas canas en las sienes, mandíbula firme, ojos oscuros e inteligentes que la estudiaron durante un momento antes de hablar. Llevaba una chaqueta azul oscuro sobre una camisa blanca sin corbata. Sin corbata. No parecía un policía común. Había algo diferente en su manera de moverse, de observar. «Valeria Montes», preguntó con una voz grave pero amable. Valeria asintió sin hablar. «Soy el detective Raúl Méndez», se presentó mostrando brevemente su placa. «Estoy a cargo de la investigación. ¿Cómo se encuentra?» La pregunta era simple, la respuesta imposible. «No lo sé», admitió Valeria. «Creo que todavía estoy en shock». Raúl asintió como si entendiera perfectamente. «Es normal», dijo. «Descubrir algo así no es fácil para nadie». Se sentó en el escalón del porche, junto a ella pero manteniendo una distancia respetuosa. «¿Puede contarme qué pasó?», preguntó Raúl, con calma, sin prisa. Valeria respiró hondo. El aire frío de la tarde le llenó los pulmones. «Estaba limpiando el jardín», comenzó. «Bueno, se supone que iba a supervisar la limpieza. Mi abuela está en un asilo desde hace 2 años. Alzheimer. La familia quiere vender la casa. Y decidió empezar por los rosales», preguntó Raúl. Valeria dudó. ¿Cuánto debía contar? ¿Cuánto podía contar sin parecer una loca? «Mi abuela dice cosas», confesó finalmente. «En el asilo, repite las mismas frases una y otra vez. Los médicos dicen que es el Alzheimer». «¿Delirios? ¿Qué tipo de frases?», preguntó Raúl. Valeria lo miró a los ojos por primera vez. «El cuerpo en el jardín», citó. «Nadie puede saber. Fue por ella». El detective no mostró sorpresa. No mostró incredulidad. Solo asintió lentamente, como si las piezas de un rompecabezas empezaran a encajar. «Soy periodista de investigación», añadió Valeria. «Llevo 10 años entrevistando personas. Sé cuándo alguien miente y cuándo dice la verdad». «¿Y su abuela?», preguntó Raúl. «Mi abuela dice la verdad», respondió Valeria, aunque no sepa qué la está diciendo. Raúl sacó una libreta del bolsillo de su chaqueta. Anotó algo con un bolígrafo plateado. «¿Tiene idea de quién puede ser la persona enterrada?», preguntó sin levantar la vista. Valeria apretó la bolsa de plástico contra su pecho. Luego la levantó. «Encontré esto junto a los huesos», dijo. «Es un broche de plata. Era de mi abuela. Lo usaba siempre. Está en todas las fotos familiares». Le entregó la bolsa a Raúl. Él la examinó a través del plástico con expresión seria. «Lo envolví con un pañuelo», explicó Valeria. «No quería contaminar la evidencia. Años cubriendo la fuente policial. Aprendes cosas». Algo cambió en la expresión de Raúl, algo parecido al respeto. «Bien pensado», murmuró. Llamó a uno de los técnicos forenses
y le entregó la bolsa con instrucciones precisas. Luego volvió a sentarse junto a Valeria. «Necesito preguntarle algo delicado», advirtió Raúl. «Pregunte», dijo Valeria. «¿Qué sabe sobre su abuelo?», preguntó Raúl, el esposo de doña Amparo. Valeria sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la tarde. «Se llamaba Eduardo», respondió lentamente. «Eduardo Montes. Se fue cuando mi madre tenía 15 años. Abandonó a la familia de un día para otro. Nadie volvió a saber de él». «¿Nunca lo buscaron?», preguntó Raúl. Valeria negó con la cabeza. «Mi abuela prohibió hablar de él. Dijo que estaba muerto para la familia, que había dejado de existir el día que se marchó». Raúl dejó de escribir. La miró con una expresión que Valeria no supo interpretar. «¿Cree que es posible que el cuerpo sea de su abuelo?», preguntó Raúl. Valeria no respondió. No hacía falta. Ambos sabían la respuesta. Un auto negro se detuvo frente a la casa con un chirrido de frenos. Valeria reconoció el vehículo antes de que se abriera la puerta. Era el auto de su madre. Gloria Montes bajó del vehículo con movimientos rígidos y controlados. Tenía 55 años, pero parecía mayor esa noche. El cabello corto teñido de castaño, los labios apretados en una línea dura, los ojos que no revelaban nada. Llevaba un abrigo largo de color vino oscuro sobre un vestido negro. Siempre vestía colores oscuros. Desde que Valeria podía recordar, su madre nunca había usado colores brillantes. Como si estuviera en un luto permanente por algo que nadie más entendía. Gloria caminó hacia el porche sin mirar el jardín acordonado, sin mirar a los policías, sin mirar las luces de las patrullas que parpadeaban en la oscuridad. Sus ojos estaban fijos en Valeria, y había algo en ellos que hizo que Valeria sintiera miedo. «¿Qué hiciste?», preguntó Gloria. No era un saludo, no era una pregunta de preocupación maternal. Era una acusación. «Mamá, encontré algo en el jardín de la abuela», comenzó Valeria. «Ya sé lo que encontraste», interrumpió Gloria. «Me llamaron». «¿Por qué estabas cavando?». Valeria se levantó del escalón. Ahora estaban frente a frente, madre e hija, extrañas que compartían sangre pero poco más. «Porque la abuela habla del cuerpo en el jardín», respondió Valeria, «porque nadie más la escucha, porque quería saber la verdad». Gloria palideció. Fue apenas un instante, una fracción de segundo en la que su máscara de control se agrietó. Pero Valeria lo vio, y supo que su madre sabía algo. «Esos son delirios de una anciana enferma», dijo Gloria recuperando la compostura. «No significan nada». «Hay huesos en el jardín, mamá», replicó Valeria. «Huesos humanos. Eso sí significa algo». Raúl se acercó a ellas. «Señora Gloria Montes», dijo con tono profesional, «soy el detective Raúl Méndez. Necesito hacerle algunas preguntas». Gloria lo miró de arriba abajo como si evaluara a un insecto particularmente molesto. «Ahora no», rechazó. «Es tarde. Mi madre está enferma. Mi hija está alterada. Esto puede esperar». «Me temo que no puede», respondió Raúl con firmeza. «Esto es una investigación de homicidio. La cooperación no es opcional». Por un momento Valeria pensó que su madre iba a discutir, que iba a usar el tono helado que usaba para destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino. Pero Gloria solo apretó los labios. «Mañana», dijo finalmente, «en mi casa. A las 10 de la mañana. Llevaré a mi abogado». «Eso no será necesario», dijo Raúl. «No es una interrogación formal. Solo queremos entender qué pasó». «Llevaré a mi abogado», repitió Gloria. Dio media vuelta y caminó hacia su auto. Se detuvo junto a la puerta. «Valeria», llamó sin voltearse, «no hables más con la policía hasta que llegue el licenciado Villanueva». «Entendido». No esperó respuesta. Subió al auto y se alejó en la oscuridad. Valeria se quedó mirando las luces traseras hasta que desaparecieron. «Su madre sabe algo», observó Raúl en voz baja. No era una pregunta. «Mi madre siempre ha sabido algo», respondió Valeria. «El problema es que nunca dice qué». Esa noche, Valeria no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los huesos amarillentos asomando entre la tierra, el broche de plata envuelto en plástico, la expresión de su madre al llegar a la casa. Algo estaba muy mal. Algo había estado mal durante 40 años, y ella acababa de desenterrarlo. A las 7 de la mañana sonó su teléfono. Era un número desconocido. Valeria contestó con voz ronca por la falta de sueño. «Señorita Montes»,
preguntó una voz masculina que reconoció inmediatamente. Soy el licenciado Villanueva, el abogado de la familia, el hombre que llevaba los asuntos legales de su abuela desde hacía décadas. Licenciado, dijo Valeria, es muy temprano. La situación lo amerita, respondió Villanueva. Me enteré de lo que sucedió anoche. Es muy desafortunado. Algo en su tono molestó a Valeria. Desafortunado. Como si encontrar un cadáver fuera un inconveniente menor. ¿En qué puedo ayudarlo?, preguntó Valeria. Es más bien al revés, dijo Villanueva. Quiero ayudarla a usted. Esta situación puede complicarse. La prensa, los vecinos, las autoridades haciendo preguntas incómodas. ¿Incómodas para quién?, preguntó Valeria. Hubo una pausa breve al otro lado de la línea. Para la familia, respondió Villanueva. Para la memoria de su abuela. Para todos los involucrados. ¿Y qué sugiere?, preguntó Valeria. Que me deje manejar esto, dijo Villanueva. Tengo experiencia con asuntos delicados. Puedo asegurarme de que la investigación sea discreta. Que no salgan cosas que no necesitan salir. Valeria sintió que algo frío le recorría la espalda. ¿Qué cosas?, preguntó. Otra pausa, más larga esta vez. Todas las familias tienen secretos, señorita Montes, dijo Villanueva finalmente. Algunos es mejor que permanezcan enterrados. La elección de palabras no pasó desapercibida para Valeria. Enterrados. Gracias por su oferta, licenciado, dijo Valeria con un tono que dejaba claro que no era agradecimiento. Pero puedo manejar esto sola. No creo que entienda la gravedad de la situación, insistió Villanueva. Su abuela está en un asilo. No puede defenderse. Si la policía decide que ella es responsable de lo que sea que haya pasado. Mi abuela tiene Alzheimer, interrumpió Valeria. Apenas sabe dónde está. Exactamente, dijo Villanueva. Y alguien tiene que proteger sus intereses. Déjeme ayudar. No, respondió Valeria. Colgó antes de que él pudiera responder. Se quedó mirando el teléfono durante un largo momento. El licenciado Villanueva llevaba décadas con su familia. Conocía todos los asuntos legales, todas las propiedades, todos los documentos. ¿Qué más conocía? ¿Qué más estaba tratando de ocultar? Si esta historia ya te atrapó, quédate conmigo. Suscribirte ayuda a que sigamos contando verdades incómodas. A las 9 de la mañana, Valeria llegó al asilo Santa Clara. El edificio era blanco y limpio, rodeado de jardines bien cuidados. Todo lo contrario a la casa abandonada de su abuela. Caminó por los pasillos que ya conocía de memoria, el olor a desinfectante y a comida institucional, el sonido de televisores a todo volumen en las habitaciones, el murmullo constante de voces ancianas hablando con fantasmas del pasado. Llegó a la habitación 147. La puerta estaba entreabierta. Valeria empujó suavemente y entró. Doña Amparo estaba sentada en su silla junto a la ventana. Miraba el jardín del asilo con una expresión vacía, como si buscara algo que ya no existía. Tenía 78 años. El cabello completamente blanco, peinado hacia atrás con cuidado. La piel arrugada como papel viejo. Los ojos que alguna vez fueron vivaces ahora parecían cubiertos por una niebla permanente. Llevaba una bata azul pálido. Las manos descansaban inmóviles sobre su regazo. «Abuela», llamó Valeria suavemente. Amparo volteó lentamente. La miró sin reconocimiento. «¿Quién eres tú?», preguntó con voz débil. Valeria sintió el dolor familiar en el pecho. Cada visita era igual. Cada vez tenía que presentarse de nuevo. Cada vez perdía un poco más a la mujer que la había criado mientras su madre trabajaba. «Soy Valeria, abuela», dijo sentándose frente a ella. «Tu nieta, la hija de Gloria». Amparo frunció el ceño. El nombre pareció activar algo en su memoria fragmentada. «Gloria», repitió lentamente. «Mi niña Gloria. ¿Dónde está mi niña?» «Está en casa, abuela», respondió Valeria. «Vendrá a visitarte pronto». Amparo asintió, pero no parecía convencida. Sus ojos volvieron a la ventana, al jardín que no era su jardín, a los rosales que no eran sus rosales. «Abuela», dijo Valeria inclinándose hacia adelante, «necesito preguntarte algo. Es sobre tu casa, sobre tu jardín». El cuerpo de Amparo se tensó. Fue un cambio sutil y casi imperceptible, pero Valeria lo notó. «El jardín», susurró Amparo. «Mis rosales». «Sí, abuela», asintió Valeria. «Tus rosales. Los que plantaste hace 40 años». Amparo comenzó a temblar. «No», murmuró. «No toques los rosales. Nadie puede tocar los rosales». «Abuela, encontré algo»,
dijo Valeria, algo enterrado bajo los rosales. No, repitió Amparo con voz más aguda. Nadie puede saber. Prometí que nadie iba a saber. ¿Qué prometiste, abuela?, preguntó Valeria. ¿A quién se lo prometiste? Amparo la miró. Y algo cambió en sus ojos. La niebla se disipó por un momento. La lucidez regresó como un rayo de sol entre las nubes. Él está ahí, susurró Amparo con una claridad aterradora. Donde no puede hacernos daño. Donde no puede tocar a mi niña. ¿Quién, abuela?, insistió Valeria. ¿Quién está enterrado ahí? Amparo abrió la boca para responder, pero entonces sus ojos se nublaron de nuevo. La lucidez desapareció tan rápido como había llegado, como una puerta que se cierra de golpe. ¿Quién eres tú?, preguntó Amparo mirando a Valeria con confusión. ¿Eres la enfermera nueva? Valeria cerró los ojos. Tan cerca. Había estado tan cerca de la verdad. Sí, abuela, mintió con el corazón roto. Soy la enfermera. Vine a ver cómo estabas. Qué amable, dijo Amparo sonriendo vagamente. Las enfermeras de antes no eran tan amables. Se volvió hacia la ventana otra vez, perdida en un mundo que solo ella podía ver. Valeria se levantó en silencio, pero las palabras de su abuela resonaban en su mente. Donde no puede tocar a mi niña. ¿A quién se refería? ¿A Gloria? ¿O a alguien más? Al salir del asilo, Valeria encontró al detective Raúl esperándola junto a su auto. Estaba recargado contra la puerta del conductor con los brazos cruzados. Llevaba la misma chaqueta azul de la noche anterior, pero una camisa diferente. Parecía que tampoco había dormido mucho. ¿Me estaba siguiendo?, preguntó Valeria. La estaba buscando, corrigió Raúl. Fui a su departamento primero. Su vecina me dijo que probablemente estaría aquí. ¿Tiene noticias?, preguntó Valeria. Raúl asintió. Los primeros análisis del forense, dijo. El cuerpo es masculino, adulto. Probablemente tenía entre 35 y 45 años cuando murió. Valeria sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Masculino, 35 a 45 años, la edad que tendría su abuelo cuando desapareció. ¿Tienen idea de cuánto tiempo lleva ahí?, preguntó Valeria. Al menos 30 años, respondió Raúl. Probablemente más. Los huesos están muy degradados. 30 años o más. 40 años desde que Eduardo Montes supuestamente abandonó a su familia. ¿Puede hablar un momento?, preguntó Raúl. Hay un café cerca. Invito yo. Valeria lo estudió durante un segundo. Había algo en su manera de mirarla, algo que iba más allá del interés profesional, pero decidió ignorarlo. Por ahora. Está bien, aceptó. El café estaba casi vacío a esa hora de la mañana. Se sentaron en una mesa junto a la ventana. Raúl pidió un café negro. Valeria, un té que no tenía intención de tomar. Necesito que me cuente todo lo que sepa sobre su familia, dijo Raúl, especialmente sobre su abuelo. Valeria suspiró. No hay mucho que contar, respondió. Mi abuelo Eduardo desapareció cuando mi madre tenía 15 años. Mi tío Bernardo tenía 8. Un día simplemente no estaba. ¿Sin explicación?, preguntó Raúl. Mi abuela dijo que los había abandonado, respondió Valeria. Que se había ido con otra mujer, que no iba a volver nunca. ¿Y nadie lo buscó?, preguntó Raúl. Mi abuela prohibió mencionarlo, dijo Valeria. Dijo que estaba muerto para la familia. Borró fotos, recortó caras, guardó las de bodas y bautizos porque salían otras personas. Pero él fue eliminado de la historia familiar. Eso es bastante extremo, observó Raúl. Mi abuela es una mujer extrema, respondió Valeria. O lo era, antes del Alzheimer. Raúl tomó un sorbo de su café. ¿Qué recuerda su madre de esa época?, preguntó. Valeria soltó una risa amarga. Mi madre no habla del pasado, dijo, nunca. Cuando era niña, le pregunté una vez por qué no tenía abuelo. Me miró con esos ojos fríos que tiene y dijo, los abuelos no son necesarios. Nunca volví a preguntar. ¿Y su tío?, preguntó Raúl. Su tío Bernardo es diferente, admitió Valeria. Es más abierto, más amable. Pero era muy pequeño cuando pasó todo. No creo que recuerde mucho. Raúl anotó algo en su libreta. Voy a necesitar hablar con él también, dijo. Puedo darle su número, ofreció Valeria. Pero hay alguien que me preocupa más. ¿Quién?, preguntó Raúl. El licenciado Villanueva, respondió Valeria. Es el abogado de la familia. Me llamó esta mañana. Muy temprano.
Quería ayudarme a manejar la situación. ¿Ayudarla cómo?, preguntó Raúl. Quería que dejara de cooperar con la policía, explicó Valeria. Dijo que algunas cosas es mejor que permanezcan enterradas. Usó esa palabra exacta, enterradas. Raúl levantó una ceja. Interesante elección de vocabulario, murmuró. El licenciado lleva décadas manejando los asuntos de mi abuela, continuó Valeria. Si hay algo que ocultar, él lo sabe. ¿Cree que está involucrado?, preguntó Raúl. No lo sé, admitió Valeria, pero sé que quiere que esta investigación se detenga. Y eso me hace pensar que hay algo que encontrar. Raúl la miró durante un largo momento. Había admiración en sus ojos, y algo más que Valeria no quiso identificar. Es usted muy buena en esto, observó Raúl. Investigar, quiero decir, conectar los puntos, es mi trabajo, respondió Valeria encogiéndose de hombros. O lo era. Llevo 6 meses sin publicar nada. Mi editor dice que perdí el instinto. Parece que lo encontró de nuevo, dijo Raúl. Sus ojos se encontraron. 1 segundo, 2, 3. Valeria apartó la mirada primero. ¿Primero? ¿Qué sigue ahora?, preguntó cambiando de tema. Necesito acceder a los registros médicos de su abuela, respondió Raúl. De hace 40 años. Si hubo violencia doméstica, interrumpió Valeria. Raúl dudó. Es una posibilidad que estamos considerando, explicó. Cuando una esposa está involucrada en la muerte de su marido, a veces hay un historial de abuso previo. Valeria sintió que algo se quebraba dentro de ella. Nunca había pensado en eso. Nunca se había preguntado por qué su abuela odiaba tanto a su abuelo, por qué borró su existencia de la historia familiar, por qué prohibió mencionar su nombre. ¿Cree que mi abuelo golpeaba a mi abuela?, preguntó con voz temblorosa. Todavía no sé nada con certeza, respondió Raúl. Por eso necesito esos registros. El problema es que el hospital puede negarse a entregarlos sin una orden judicial. Yo puedo conseguirlos, dijo Valeria. Raúl la miró con sorpresa. ¿Cómo?, preguntó. Tengo contactos, respondió Valeria. Periodistas, médicos, administradores, años de cultivar fuentes. Alguien me debe un favor. Eso podría ser ilegal, advirtió Raúl. Usted no tiene que saber cómo los conseguí, respondió Valeria. Solo tiene que saber qué dicen. Raúl la estudió durante un momento. Había conflicto en su expresión. El policía que seguía las reglas contra el investigador que quería respuestas. No puedo pedirle que haga eso, dijo finalmente. No me lo está pidiendo, respondió Valeria. Lo estoy ofreciendo. Esa tarde, Valeria se reunió con su tío Bernardo en un parque cerca de su casa. Bernardo Montes tenía 60 años pero parecía mayor. El cabello completamente canoso, los hombros ligeramente encorvados, los ojos amables y cansados de un hombre que había pasado su vida enseñando a niños de primaria. Se había jubilado hacía 2 años. Su esposa había muerto hacía 5. Ahora vivía solo en un departamento pequeño lleno de libros y recuerdos. Era el único miembro de la familia con quien Valeria podía hablar sin sentir que caminaba sobre vidrios rotos. Gracias por venir, tío, dijo Valeria cuando se sentaron en una banca. No podía no venir, respondió Bernardo. Cuando me llamaste y me contaste lo que encontraste, no terminó la frase. No hacía falta. ¿Ya lo sabías?, preguntó Valeria. ¿Sabías que había un cuerpo enterrado? No, respondió Bernardo. No lo sabía. Pero se detuvo. Se miró a su alrededor como si temiera que alguien los escuchara. Siempre sospeché que mi padre no nos había abandonado, confesó. Era demasiado controlador, demasiado posesivo. Ese tipo de hombres no se van, se quedan, aunque todos deseáramos que se fueran. ¿Qué tipo de hombre era?, preguntó Valeria. Bernardo cerró los ojos. Yo era muy pequeño, dijo. Solo tenía 8 años cuando desapareció. Pero recuerdo cosas. Fragmentos. ¿Qué cosas?, preguntó Valeria. El miedo, respondió Bernardo abriendo los ojos. El miedo constante. Caminar de puntitas para no hacer ruido. No hablar en la mesa a menos que él preguntara algo. Esconderme en mi cuarto cuando llegaba borracho. ¿Te golpeaba?, preguntó Valeria. A mí no, dijo Bernardo. Era muy pequeño. Pero a mi madre. Su voz se quebró. A la abuela, insistió Valeria suavemente. Los escuchaba por las noches, confesó Bernardo. Los gritos, los golpes, el llanto de mi madre. Me tapaba los oídos con la almohada, pero lo seguía escuchando.
Valeria sintió náuseas. Su abuela, la mujer fuerte y silenciosa que nunca se quejaba de nada. La mujer que la había cuidado durante su infancia mientras Gloria trabajaba. La mujer que plantaba rosales y horneaba galletas y contaba cuentos antes de dormir. Esa mujer había sido golpeada por su marido durante años. ¿Y mi mamá?, preguntó Valeria, ¿también la golpeaba? Bernardo dudó. Gloria era diferente, dijo finalmente. No se dejaba. Desde pequeña tenía esa mirada de hielo. Cuando mi padre la amenazaba, ella no lloraba. Lo miraba fijamente sin parpadear. ¿Qué pasaba entonces?, preguntó Valeria. Él se enfurecía más, respondió Bernardo, pero creo que también le tenía miedo. Había algo en Gloria que lo perturbaba. ¿Miedo de una niña?, preguntó Valeria incrédula. Gloria nunca fue solo una niña, dijo Bernardo. Hizo una pausa. Luego lo dijo como si volviera a escuchar la frase en su cabeza, intacta, 40 años después. Una vez la escuché decirle a mi madre, algún día lo voy a matar. Tenía 14 años, y lo dijo con tanta calma que me dio escalofríos. Valeria sintió que el mundo se tambaleaba. Su madre, la mujer fría y distante que nunca mostraba emociones, ¿había matado a su propio padre? ¿Qué pasó la noche que desapareció?, preguntó Valeria. Bernardo negó con la cabeza. Estaba dormido, dijo. Tenía 8 años. Mi madre me despertó por la mañana y me dijo, tu padre se fue, no va a volver. Le pregunté a dónde había ido. Me dijo, lejos, muy lejos, y nunca más hablamos de él. ¿Nunca preguntaste después?, preguntó Valeria. Una vez, recordó Bernardo. Tenía como 12 años. Le pregunté a mi madre si papá iba a volver algún día. Me miró con una expresión que nunca olvidé. Tenía los ojos vacíos, como si algo dentro de ella hubiera muerto. Y me dijo, tu padre está muerto. Para nosotros, está muerto. Valeria sintió un escalofrío. Ahora esas palabras tenían un significado completamente diferente. ¿Crees que mi mamá sabe qué pasó esa noche?, preguntó Valeria. Bernardo la miró con tristeza. Creo que Gloria sabe muchas cosas que nunca ha dicho, respondió. Pero si quieres la verdad, vas a tener que sacársela tú. Al día siguiente, Valeria encontró un sobre Manila en su buzón. No tenía remitente, no tenía sello. Alguien lo había dejado a mano. Lo sostuvo unos segundos. Sintió el peso del papel. Sintió el peso de algo peor. Subió a su departamento. Cerró la puerta con llave. Dejó el sobre la mesa y no lo abrió de inmediato. Se sirvió agua. No bebió. Miró la ventana. El reflejo del vidrio le devolvió su propia cara. Ojeras. Pulso rápido. La sensación de que no estaba sola. Entonces escuchó un ruido en el pasillo. Pasos. Luego silencio. Valeria tomó el sobre. Lo rasgó con cuidado. Dentro había copias. Registros médicos del Hospital General. A nombre de Amparo Montes. Años 1978 a 1984. Cayó una nota doblada. Una sola línea, escrita a mano. No vuelvas a pedirme esto. Te están mirando. Valeria tragó saliva. Se sentó y empezó a leer. 3 de marzo de 1978. Contusión severa en el ojo izquierdo. La paciente afirmó que se golpeó con una puerta. 15 de julio de 1979. Fractura en 2 costillas. La paciente afirmó que se cayó por las escaleras. 9 de febrero de 1980. Luxación del hombro derecho. La paciente afirmó que resbaló en la ducha. 22 de agosto de 1980. Laceración en el cuero cabelludo. 8 puntos de sutura. La paciente afirmó que se golpeó con una repisa. Valeria pasó la hoja. Y sintió náuseas. 7 de abril de 1984. Contusión en el abdomen. La paciente estaba embarazada. Perdió el bebé 3 días después. Valeria dejó caer los papeles. El aire no le alcanzó. Se cubrió la boca. Las lágrimas le salieron sin pedir permiso. Volvió a levantar las hojas. Había más. Muchas más. 10 años en tinta negra. 10 años de excusas distintas para el mismo golpe. Y de pronto todo encajó. La prohibición. El silencio. Las fotos recortadas. El odio sin explicación. Valeria secó su cara con la mano. Tomó el teléfono. Marcó a Raúl. «Tengo algo», dijo Valeria. «¿Qué tienes?», preguntó Raúl. «Registros médicos de mi abuela», respondió Valeria. «Años de golpes y un embarazo perdido. Necesito que los veas hoy».
Hubo un silencio breve. Luego Raúl respiró hondo. Nos vemos en el café, dijo Raúl. Y no te quedes sola. Si puedes, sal ahora. Valeria colgó. Metió los papeles en una carpeta. Y entonces su teléfono vibró. Un mensaje. Número desconocido. Hay secretos que se quedan enterrados. Por tu bien. Valeria sintió frío. Guardó el teléfono. Apagó las luces. Y salió sin mirar atrás. Se encontraron en el mismo café. Raúl leyó cada página en silencio. Su expresión se endureció con cada registro. Cuando llegó al del embarazo perdido, apretó la mandíbula. Cuando terminó, cerró la carpeta y se quedó mirando la mesa. Dios mío, murmuró, ahora entiendo, dijo Valeria. Entiendo por qué mi abuela borró su nombre. Entiendo por qué dijo que estaba muerto. Esto establece un patrón de abuso severo, dijo Raúl. Años de violencia sistemática. Si Eduardo Montes es el cuerpo del jardín, esto cambia completamente el caso. ¿Cómo?, preguntó Valeria. Defensa propia, respondió Raúl, o defensa de terceros. Si tu abuela mató a su esposo para protegerse o para proteger a sus hijos, eso pesa. ¿Podría ir a prisión?, preguntó Valeria. Raúl negó con la cabeza. Han pasado 40 años, explicó. Las pruebas están muy degradadas. Los testigos principales tienen Alzheimer o eran niños en esa época. El fiscal probablemente archivará el caso. ¿Entonces todo esto fue para nada?, preguntó Valeria, y su voz sonó más rota de lo que quería. No, respondió Raúl mirándola a los ojos, fue para saber la verdad. Eso nunca es para nada. Valeria sostuvo su mirada. Había algo ahí, algo que crecía entre ellos con cada conversación. Pero todavía no era el momento de nombrarlo. Esa tarde, Valeria fue a visitar a doña Carmela García, la vecina de su abuela durante más de 50 años, la mujer que vivía en la casa de al lado cuando todo sucedió. Doña Carmela tenía 82 años, pero su mente estaba perfectamente lúcida. Vivía sola en una casa llena de plantas y fotografías antiguas. Abrió la puerta antes de que Valeria pudiera tocar el timbre. Te estaba esperando, dijo la anciana. Vi las patrullas anoche. Sabía que alguien vendría a preguntar. La hizo pasar a una sala que olía a canela y naftalina. Se sentaron en sillones antiguos cubiertos de cojines bordados. Así que encontraron a Eduardo, dijo doña Carmela sin preámbulos. Me preguntaba cuándo pasaría. Valeria se inclinó hacia adelante. ¿Usted sabía que estaba enterrado ahí?, preguntó. No sabía dónde estaba, aclaró doña Carmela, pero sabía que no se había ido. Eduardo Montes no era de los que abandonan, era de los que se quedan aunque todos deseáramos que se fuera. Cuénteme sobre él, pidió Valeria. Doña Carmela suspiró. Eduardo Montes era el peor tipo de monstruo, dijo, el tipo que parece encantador en público, el vecino perfecto, el esposo ejemplar. Nadie hubiera creído lo que pasaba dentro de esa casa. Pero usted lo sabía, observó Valeria. Las paredes eran delgadas, explicó doña Carmela. Escuchaba los gritos, los golpes, el llanto de Amparo. A veces duraba horas, otras veces eran solo unos minutos, pero siempre era lo mismo. ¿Por qué no hizo nada?, preguntó Valeria. Doña Carmela la miró con ojos llenos de culpa y tristeza. Eran otros tiempos, respondió. Una esposa pertenecía a su marido. Lo que pasaba dentro de una casa era asunto privado. Si yo hubiera dicho algo, nadie me habría creído. Y Eduardo era peligroso. Una vez me vio mirando por la ventana después de una de sus peleas. Vino a mi puerta al día siguiente. ¿Qué le dijo?, preguntó Valeria. No tuvo que decir nada, respondió doña Carmela. Solo me miró, con esos ojos fríos, y sonrió. Eso fue suficiente. Doña Carmela bajó la voz y miró hacia la ventana. No solo era él, murmuró, había otro hombre. Uno que venía bien vestido, con portafolios y con sonrisa de oficina. ¿Quién?, preguntó Valeria. Doña Carmela dudó, sus dedos apretaron el borde del cojín. Villanueva, confesó. El licenciado venía a veces de noche. Yo lo vi entrar, y yo lo vi salir. Valeria sintió un golpe en el estómago. ¿Y por qué venía?, preguntó Valeria. Eso no lo sé, respondió doña Carmela. Pero sé una cosa. Cuando ese hombre miraba, uno sentía que te contaba las costillas sin tocarte. Valeria tragó saliva. ¿Recuerda la noche que desapareció?, preguntó. Doña Carmela cerró los ojos. Era octubre de 1984, recordó. Hacía frío. Yo estaba leyendo en mi cuarto. No podía dormir.
Y entonces empezaron los gritos. ¿Qué escuchó?, preguntó Valeria. Los peores gritos que había escuchado jamás, respondió doña Carmela. Eduardo estaba fuera de control. Amparo lloraba. Y luego escuché otra voz. ¿De quién?, preguntó Valeria. Gloria, respondió doña Carmela abriendo los ojos. La niña gritaba, déjala, tú, Jeff, suéltala, una y otra vez. ¿Y después?, preguntó Valeria. Silencio, respondió doña Carmela. El peor silencio que he escuchado en mi vida, tan repentino que me asusté más que con los gritos. ¿Qué hizo?, preguntó Valeria. Me asomé por la ventana, confesó doña Carmela. Vi luz en el jardín de los montes. Muy tarde, serían como las 3 de la mañana. ¿Qué vio?, preguntó Valeria conteniendo la respiración. Amparo, respondió doña Carmela. Estaba sola, cavando junto a los rosales. Cavó durante horas, hasta que salió el sol. ¿Vio a alguien más?, preguntó Valeria. Doña Carmela negó con la cabeza. Solo a Amparo, dijo. Los niños debían estar dormidos. Valeria procesó la información. Algo no encajaba. Si Amparo cavaba, ¿qué hizo Gloria después de gritar? ¿Qué vio? ¿Qué cargó? ¿Qué olvidó a la fuerza? ¿Qué pasó después?, preguntó Valeria. Al día siguiente, Amparo salió de la casa como si nada. Recordó doña Carmela. Me saludó con una sonrisa. Me dijo que Eduardo se había ido, que la había abandonado por otra mujer, que no iba a volver. ¿Le creyó?, preguntó Valeria. Doña Carmela negó con la cabeza. Sabía que mentía, admitió, pero también sabía que si Eduardo estaba muerto, el mundo era un lugar mejor. Así que no dije nada. Durante 40 años no dije nada. Valeria asintió lentamente. Una última pregunta, dijo. ¿Cómo era Gloria después de esa noche? Doña Carmela guardó silencio durante un largo momento. Diferente, dijo finalmente. Antes era una niña rebelde, ruidosa, siempre peleando con su padre. Después era como si algo dentro de ella se hubiera apagado. Nunca volvió a ser la misma. Valeria agradeció a doña Carmela y se fue. Pero las palabras de la anciana resonaban en su mente. Villanueva yendo de noche, Gloria apagada, Amparo cavando hasta el amanecer. ¿Qué había pasado realmente? ¿Qué había hecho Gloria? ¿Y qué había hecho Villanueva con todo eso? Los resultados completos del laboratorio llegaron 3 días después. Valeria estaba en la comisaría, en la oficina del detective Raúl. Era un espacio pequeño y desordenado, lleno de archivos y tazas de café vacías. Raúl estaba sentado detrás de su escritorio con una carpeta gruesa frente a él. El ADN confirma que el cuerpo es de Eduardo Montes, anunció. Tu abuelo. Valeria asintió. No era sorpresa. Pero escucharlo en voz alta lo hacía finalmente real. ¿Causa de muerte?, preguntó. Herida de arma blanca en el pecho, respondió Raúl. Penetró el corazón. La muerte fue casi instantánea. Valeria cerró los ojos un momento. Hay algo más, dijo Raúl. Algo que no esperábamos. Valeria abrió los ojos. El ángulo de la herida, explicó Raúl, no coincide con lo que esperaríamos si tu abuela hubiera sido la atacante. ¿Qué quieres decir?, preguntó Valeria. Eduardo medía 1,85 m, respondió Raúl. La herida tiene una trayectoria ascendente, desde abajo hacia arriba, como si alguien más bajo lo hubiera apuñalado mientras él estaba de pie. Valeria frunció el ceño. Mi abuela mide 1,60 m, dijo. Exacto, asintió Raúl. Si ella lo hubiera apuñalado de frente, la herida probablemente sería horizontal, o descendente si él estaba inclinado. Entonces, preguntó Valeria, el antropólogo forense cree que la herida es más consistente con alguien de aproximadamente 1,55 m, explicó Raúl, aunque después de 40 años no puede ser una certeza absoluta. Los huesos estaban muy degradados. Valeria sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. 1,55 m. La estatura de una adolescente de 15 años. La estatura de su madre cuando tenía 15 años. ¿Crees que fue Gloria?, preguntó Valeria con voz temblorosa. Raúl la miró con compasión. Creo que necesitamos hablar con tu madre, respondió. Y creo que esta vez necesita decirnos la verdad. Esa noche Valeria fue a casa de Gloria. No llamó antes. No quería darle tiempo para preparar sus defensas. Tocó el timbre 3 veces antes de que Gloria abriera. Llevaba una bata color vino oscuro, el cabello despeinado,
los ojos con ojeras profundas. Parecía que ella tampoco había dormido en días. «Valeria», dijo Gloria. «Es tarde. Necesitamos hablar», respondió Valeria. «Mañana», dijo Gloria intentando cerrar la puerta. Valeria puso el pie para impedirlo. «Ahora», insistió. Gloria la miró durante un largo momento. Algo cambió en su expresión. La resistencia se desvaneció, como si finalmente se hubiera cansado de luchar. «Pasa», dijo haciéndose a un lado. El departamento estaba impecable como siempre. Muebles caros y modernos, paredes blancas sin cuadros, ninguna foto familiar, ningún recuerdo visible. Como si Gloria viviera en un hotel en lugar de un hogar. Valeria se sentó en el sofá de cuero negro. Gloria se quedó de pie junto a la ventana. «El detective me mostró los resultados del laboratorio», comenzó Valeria. «Confirmaron que el cuerpo es del abuelo Eduardo». Gloria no reaccionó. «También vi los registros médicos de la abuela», continuó Valeria. 10 años de visitas al hospital. Todas por golpes, todas con excusas diferentes. Gloria seguía inmóvil, pero sus manos temblaban ligeramente. «Y hay algo sobre el ángulo de la herida», añadió Valeria. «No coincide con la estatura de la abuela. Es más consistente con alguien más bajo». Gloria cerró los ojos. «Alguien de 1,55 m», continuó Valeria. Continuó Valeria, la estatura de una adolescente de 15 años. El silencio se extendió entre ellas, pesado, sofocante, interminable. «Mamá», dijo Valeria suavemente, «¿qué pasó esa noche?» Gloria se llevó las manos a la cabeza. Sus hombros comenzaron a temblar. «Fue un sueño», susurró. «Mamá dijo que fue un sueño, una pesadilla, nada más». «No fue un sueño», dijo Valeria. «Sí lo fue», insistió Gloria con voz quebrada. «Tiene que haber sido un sueño, porque si no fue un sueño, entonces yo…» No pudo terminar la frase. Valeria se levantó, caminó hacia su madre. Por primera vez en su vida, vio a Gloria como realmente era. No como la mujer fría y distante que la había criado a distancia, sino como una niña rota que había cargado con un peso imposible durante 40 años. «Mamá», dijo Valeria tomándola de los hombros, «necesito que me cuentes qué pasó. La verdad, toda la verdad». Gloria abrió los ojos. Estaban llenos de lágrimas. Era la primera vez que Valeria veía llorar a su madre. «Él la estaba matando», susurró Gloria. «La tenía del cuello. Los ojos de mi mamá se estaban poniendo blancos. Y yo, los sollozos la interrumpieron. Valeria la abrazó. Por primera vez en 30 años, madre e hija se abrazaron. «Fui yo», confesó Gloria entre sollozos. «Yo lo maté. Tomé el cuchillo de la cocina y yo lo maté». Valeria la sostuvo mientras lloraba. Mientras 40 años de silencio y dolor salían finalmente a la superficie. «Tenía 15 años», lloró Gloria. «Él estaba estrangulando a mi mamá. La iba a matar. Yo solo quería que se detuviera. Solo quería que dejara de hacerle daño». «Lo sé, mamá», susurró Valeria. «Lo sé. Mi mamá me dijo que lo olvidara», continuó Gloria. «Me dijo que había sido un sueño, que me fuera a dormir, y que cuando despertara papá se habría ido, que nos había abandonado». «¿Y lo hiciste?», preguntó Valeria. «¿Lo olvidaste?». Gloria negó con la cabeza. «Nunca pude olvidarlo», confesó. «Cada noche lo veo. Cada noche siento la sangre en mis manos. Cada noche escucho el sonido que hizo cuando cayó». Valeria apretó a su madre con más fuerza. «Por eso eres así», murmuró. «Por eso nunca muestras emociones. Por eso siempre estás distante». «No sabía cómo ser de otra manera», sollozó Gloria. «Si dejaba entrar los sentimientos, iba a tener que sentir eso. Y no podía. No podía vivir sintiendo eso todos los días». Valeria entendió entonces. Entendió a su madre por primera vez en su vida. No era frialdad, era supervivencia. Gloria había construido un muro alrededor de sus emociones porque era la única manera de seguir funcionando. «Mi mamá cargó con esto durante 40 años», continuó Gloria. «Enterró el cuerpo, plantó los rosales, guardó el secreto. Nunca me dejó saber que ella sabía la verdad. Porque te amaba», dijo Valeria, «porque quería protegerte. Pero yo la dejé cargar con mi culpa», lloró Gloria, «toda su vida, hasta que su mente se rompió y empezó a confesar sin saber lo que decía». «No es tu culpa que tenga Alzheimer», dijo Valeria. «Pero sí es mi culpa que haya vivido con ese peso durante 40 años», respondió Gloria. «Debí haber dicho algo, debí haber confesado,
Debía haber... ¿Qué? Interrumpió Valeria. Ir a la cárcel a los 15 años por matar al hombre que estaba asesinando a tu madre. Estaba asesinando a tu madre. Dejar a tu hermano solo. Destruir a la familia que quedaba. Gloria la miró. La culpa en sus ojos era antigua y profunda. Hiciste lo que tenías que hacer, dijo Valeria, y la abuela hizo lo que tenía que hacer para protegerte. Las dos hicieron lo correcto. Maté a una persona, susurró Gloria. Mataste a un monstruo, corrigió Valeria, un monstruo que habría matado a tu madre esa noche, y probablemente a ti también. Gloria lloró durante un largo rato. Valeria la sostuvo sin decir nada. No había palabras que pudieran arreglar 40 años de trauma, pero había algo que sí podían hacer. Mañana vamos a ver a la abuela, dijo Valeria, juntas, y le vamos a decir la verdad. ¿Qué verdad?, preguntó Gloria. Que todo va a estar bien, respondió Valeria, que la queremos, que todo lo que hizo valió la pena. Gloria asintió lentamente, y la policía preguntó, ¿qué va a pasar conmigo? El detective dice que el fiscal probablemente archivará el caso, respondió Valeria. Han pasado 40 años, las pruebas están degradadas. Los testigos no pueden declarar, y hay evidencia clara de abuso que justifica defensa propia. ¿Entonces no voy a ir a la cárcel?, preguntó Gloria. No, respondió Valeria, pero vas a tener que empezar a vivir con la verdad, sin muros, sin máscaras. ¿Crees que puedes hacer eso? Gloria la miró. Por primera vez había algo parecido a la esperanza en sus ojos. Puedo intentarlo, susurró. Al día siguiente, la familia se reunió en el asilo. Valeria, Gloria, y el tío Bernardo, a quien habían llamado la noche anterior para contarle todo. Bernardo había llorado al teléfono. Había llorado por su madre, por su hermana, por la infancia que les robaron, pero también había llorado de alivio, porque finalmente entendía por qué su familia estaba tan rota, y entender era el primer paso para sanar. Doña Amparo estaba sentada junto a la ventana, como siempre, mirando el jardín que no era su jardín, buscando algo que ya no existía. Gloria se acercó con pasos temblorosos. Llevaba una blusa azul. Era la primera vez en 40 años que vestía colores claros. «Mamá», llamó suavemente. Amparo volteó. Sus ojos estaban nublados como siempre, perdidos en la niebla del Alzheimer. «¿Quién eres tú?», preguntó. Gloria sintió el dolor familiar, pero esta vez no se cerró. Esta vez lo dejó entrar. «Soy Gloria, mamá», dijo arrodillándose frente a ella. «Tu hija, tu niña». Amparo frunció el ceño. «Gloria», repitió como si probara el sabor de la palabra. «Mi niña Gloria». «Sí, mamá», asintió Gloria con lágrimas en los ojos. «Soy yo. Vine a decirte algo importante». Amparo la miraba sin comprender. «Sé lo que hiciste por mí», dijo Gloria. «Sé que me protegiste. Sé que cargaste con mi secreto durante 40 años. Y vine a decirte gracias». Amparo parpadeó. Algo cambió en sus ojos. Un destello de lucidez atravesó la niebla. «¿Lo recuerdas?», susurró Amparo. Gloria asintió. «Lo recuerdo todo», confirmó. Confirmó, el cuchillo, la sangre, tu abrazo. Fue un sueño. Pero no fue un sueño, ¿verdad? Amparo la miró. Sus ojos estaban completamente claros, lúcidos, presentes, como si 40 años de niebla se hubieran disipado en un instante. «No fue un sueño», confirmó Amparo. «Pero quería que lo fuera. Quería que tuvieras una vida normal. Que no cargaras con ese peso. Cargaste tú por mí», lloró Gloria, «toda tu vida». Amparo le tomó las manos con una fuerza sorprendente. «Porque eras mi niña», dijo, «y las mamás protegen a sus niñas. No importa el costo, no importa el tiempo, siempre». «Lo siento», sollozó Gloria. «Lo siento tanto, mamá». Amparo sonrió, una sonrisa llena de paz, de amor, de 40 años de sacrificio que finalmente habían valido la pena. «No lo sientas», susurró. «Lo volvería a hacer, 1000 veces, 1.000.000 de veces». Valeria dio un paso adelante. Tenía el broche de plata en la mano. «Abuela», dijo, «encontré esto». Estaba con él. Amparo miró el broche. «El broche de mi abuela», murmuró, «lo enterré con él». «¿Por qué?», preguntó Valeria. «Porque fue mi promesa de bodas», explicó Amparo. «Le prometí que estaría con él para siempre. Y cumplí, solo que no como él esperaba». Tomó el broche entre sus dedos temblorosos. Lo miró durante un largo momento. Luego se lo entregó a Gloria. «Ya no lo necesito», dijo.
Quiero que tú lo tengas. ¿Para qué?, preguntó Gloria. Para que recuerdes, respondió Amparo, el amor de una madre no tiene límites. No tiene condiciones. No tiene final. Gloria tomó el broche. Lo apretó contra su corazón. Te amo, mamá, susurró. Ya lo sé, mi niña, respondió Amparo. Siempre lo supe. Sus ojos comenzaron a nublarse de nuevo. La lucidez se desvanecía como el sol al atardecer. Pero antes de que desapareciera por completo, Amparo sonrió una última vez. «Qué bueno que viniste a visitarme», murmuró. «Las enfermeras de hoy son muy amables». Gloria contuvo las lágrimas. «Descansa, mamá», susurró. «Yo voy a cuidarte, siempre». Amparo cerró los ojos y durmió en paz. Por primera vez en 40 años. 3 meses después, el caso fue oficialmente archivado. El fiscal determinó que no había suficientes pruebas para procesar después de 4 décadas. Las pruebas estaban degradadas. Los testigos principales no podían declarar. Y los registros médicos establecían un patrón de abuso que hacía imposible ignorar la defensa propia. Nadie fue procesado. La casa de los Montes fue vendida a una familia joven. Los nuevos dueños arrancaron los rosales muertos y plantaron un jardín nuevo. No sabían la historia que había debajo de esa tierra. Y no necesitaban saberla. Eduardo Montes fue cremado. Sus cenizas dispersadas en un lugar que nadie recordaría. Sin lápida, sin ceremonia, sin lágrimas. 2 días después del archivo, el licenciado Villanueva pidió verla. No por teléfono. En persona. Su oficina olía a madera vieja y a perfume caro. Valeria llegó sola. Eso fue su primera decisión nueva. Villanueva la recibió con una sonrisa cansada. Esa sonrisa que no llegaba a los ojos. «Señorita Montes», dijo. «Me alegra que haya venido». «Usted me llamó», respondió Valeria. «Usted me advirtió. Quiero saber por qué». Villanueva se acomodó la corbata. Luego se la aflojó, como si le faltara aire. «Esto se ha ido de las manos», murmuró. «Yo solo intenté evitar un escándalo». «¿De quién?», preguntó Valeria. «¿De mi abuela? ¿De mi madre? ¿O de usted?» Villanueva no respondió de inmediato. Miró un cuadro en la pared, como si buscara permiso. Eduardo era un hombre con contactos, confesó, y con papeles que podían destruirla a ella, y destruir a los niños. Valeria sintió que se le tensaba la mandíbula. «¿Qué papeles?», preguntó. Villanueva tragó saliva. «Firmas», respondió. «Propiedades, deudas y amenazas disfrazadas de contratos». Valeria apretó el bolso. Ahí, encendida, estaba su grabadora. «Usted lo sabía», dijo Valeria. «Usted lo supo desde el inicio y lo escondió». Villanueva alzó la vista. Por primera vez, su voz tembló. «Yo vi a Amparo esa semana», confesó. «Vi sus mortones y no hice nada. Me dije que era asunto de familia. Me dije que era otra época. Me mentí». Valeria respiró despacio. Y cuando él desapareció, preguntó Valeria, «¿Usted ayudó a enterrarlo?». Villanueva se puso pálido. «No», respondió rápido. Luego bajó la voz. «Pero ayudé a enterrar otra cosa», murmuró. «El ruido, la historia, las preguntas». Valeria lo miró fijo. «Usted no se jubiló», dijo Valeria. «Usted está huyendo». Villanueva cerró los ojos. «Renunciaré», confesó, «hoy mismo, y firmaré lo que sea necesario para que esto termine». Valeria guardó silencio unos segundos. Después se levantó. «Esto termina», dijo Valeria, «pero no como usted quiere, como la verdad quiera». Valeria salió sin correr, sin mirar atrás. Y por primera vez, el miedo cambió de lado. Doña Amparo seguía en el asilo. Sus momentos de lucidez eran cada vez más raros. A veces no recordaba su propio nombre. A veces pensaba que seguía en su casa, cuidando su jardín. A veces confundía a Gloria con su propia madre. Pero cada vez que Gloria la visitaba, algo en los ojos de Amparo se iluminaba. Un destello de reconocimiento, un momento de conexión, como si en algún lugar profundo de su mente fragmentada supiera que su niña estaba ahí, y que todo había valido la pena. Gloria había empezado terapia. Por primera vez en su vida, estaba enfrentando los traumas que había enterrado junto con el cuerpo de su padre. No era fácil. Había días malos, días en que quería volver a construir los muros, días en que el peso de la culpa parecía insoportable. Pero también había días buenos, días en que podía hablar de su infancia sin que se le cerrara la garganta, días en que podía mirar a Valeria y decirle que la quería,
días en que podía ponerse una blusa clara y no sentir que estaba traicionando un luto invisible. La relación entre madre e hija había cambiado por completo. Hablaban por teléfono casi todos los días, se veían cada semana, se abrazaban al despedirse, cosas que antes parecían imposibles. 40 años de distancia se cerraban poco a poco, un día a la vez, una conversación a la vez, un abrazo a la vez. Y Valeria volvió a escribir. No como antes. No para impresionar editores, no para perseguir premios. Escribía para respirar. Escribía para que la verdad no volviera a quedarse bajo tierra. Un sábado por la noche, Valeria estaba sentada en un restaurante del centro. Llevaba un vestido azul que había comprado especialmente para la ocasión. Se había maquillado por primera vez en meses. Se había puesto el broche de plata en el pecho. El broche de su bisabuela. El broche de su abuela. Ahora su broche. Raúl llegó 5 minutos tarde. Llevaba una camisa blanca sin corbata y pantalones oscuros. Se había afeitado. Se había puesto colonia. Se veía nervioso. Perdón por la tardanza. Se disculpó sentándose frente a ella. No hay problema, respondió Valeria sonriendo. Acabo de llegar. No era verdad. Llevaba 20 minutos esperando. Pero algunas mentiras eran necesarias. Valeria dio un paso adelante. Tenía el broche de plata en la mano. Abuela, dijo, encontré esto. Estaba con él. Amparo miró el broche. El broche de mi abuela, murmuró. Lo enterré con él. ¿Por qué?, preguntó Valeria. Porque fue mi promesa de bodas, explicó Amparo. Le prometí que estaría con él para siempre. Y cumplí, solo que no como él esperaba. Tomó el broche entre sus dedos temblorosos. Lo miró durante un largo momento. Luego se lo entregó a Gloria. Ya no lo necesito, dijo. Quiero que tú lo tengas. ¿Para qué?, preguntó Gloria. Para que recuerdes, respondió Amparo. El amor de una madre no tiene límites, no tiene condiciones, no tiene final. Gloria tomó el broche. Lo apretó contra su corazón. Te amo, mamá, susurró. Ya lo sé, mi niña, respondió Amparo. Siempre lo supe. Sus ojos comenzaron a nublarse de nuevo. La lucidez se desvanecía como el sol al atardecer. Pero antes de que desapareciera por completo, Amparo sonrió una última vez. «Qué bueno que viniste a visitarme», murmuró. «Las enfermeras de hoy son muy amables». Gloria contuvo las lágrimas. «Descansa, mamá», susurró. «Yo voy a cuidarte, siempre». Amparo cerró los ojos y durmió en paz, por primera vez en 40 años. 3 meses después, el caso fue oficialmente archivado. El fiscal determinó que no había suficientes pruebas para procesar después de 4 décadas. Las pruebas estaban degradadas, los testigos principales no podían declarar, y los registros médicos establecían un patrón de abuso que hacía imposible ignorar la defensa propia. Nadie fue procesado. La Casa de los Montes fue vendida a una familia joven. Los nuevos dueños arrancaron los rosales muertos y plantaron un jardín nuevo. No sabían la historia que había debajo de esa tierra. Y no necesitaban saberla. Eduardo Montes fue cremado, sus cenizas dispersadas en un lugar que nadie recordaría. Sin lápida, sin ceremonia, sin lágrimas. 2 días después del archivo, el licenciado Villanueva pidió verla. No por teléfono, en persona. Su oficina olía a madera vieja y a perfume caro. Valeria llegó sola. Eso fue su primera decisión nueva. Villanueva la recibió con una sonrisa cansada. Esa sonrisa que no llegaba a los ojos. «Señorita Montes», dijo, «me alegra que haya venido». «Usted me llamó», respondió Valeria. «Usted me advirtió. Quiero saber por qué». Villanueva se acomodó la corbata. Luego se la aflojó, como si le faltara aire. «Esto se ha ido de las manos», murmuró. «Yo solo intenté evitar un escándalo». «¿De quién?», preguntó Valeria. «¿De mi abuela? ¿De mi madre? ¿O de usted?». Villanueva no respondió de inmediato. Miró un cuadro en la pared, como si buscara permiso. Eduardo era un hombre con contactos, confesó. Confesó, y con papeles que podían destruirla a ella, y destruir a los niños. Valeria sintió que se le tensaba la mandíbula. «¿Qué papeles?», preguntó. Villanueva tragó saliva. «Firmas», respondió. «Propiedades, deudas y amenazas disfrazadas de contratos». Valeria apretó el bolso. Ahí, encendida, estaba su grabadora. «Usted lo sabía», dijo Valeria. «Usted lo supo desde el inicio, y lo escondió».
Villanueva alzó la vista. Por primera vez, su voz tembló. Yo vi a Amparo esa semana, confesó. Vi sus mortones, y no hice nada. Me dije que era asunto de familia. Me dije que era otra época. Me mentí. Valeria respiró despacio. Y cuando él desapareció, preguntó Valeria, ¿usted ayudó a enterrarlo? Villanueva se puso pálido. No, respondió rápido. Luego bajó la voz. Pero ayudé a enterrar otra cosa, murmuró. El ruido, la historia, las preguntas. Valeria lo miró fijo. Usted no se jubiló, dijo Valeria. Usted está huyendo. Villanueva cerró los ojos. Renunciaré, confesó, hoy mismo, y firmaré lo que sea necesario, para que esto termine. Valeria guardó silencio unos segundos. Después se levantó. Esto termina, dijo Valeria, pero no como usted quiere, como la verdad quiera. Valeria salió sin correr, sin mirar atrás, y por primera vez, el miedo cambió de lado. Doña Amparo seguía en el asilo. Sus momentos de lucidez eran cada vez más raros. A veces no recordaba su propio nombre. A veces pensaba que seguía en su casa, cuidando su jardín. A veces confundía a Gloria con su propia madre. Pero cada vez que Gloria la visitaba, algo en los ojos de Amparo se iluminaba. Un destello de reconocimiento, un momento de conexión. Como si en algún lugar profundo de su mente fragmentada supiera que su niña estaba ahí. Y que todo había valido la pena. Gloria había empezado terapia. Por primera vez en su vida, estaba enfrentando los traumas que había enterrado junto con el cuerpo de su padre. No era fácil. No era fácil. Había días malos, días en que quería volver a construir los muros, días en que el peso de la culpa parecía insoportable. Pero también había días buenos, días en que podía hablar de su infancia sin que se le cerrara la garganta, días en que podía mirar a Valeria y decirle que la quería, días en que podía ponerse una blusa clara y no sentir que estaba traicionando un luto invisible. La relación entre madre e hija había cambiado por completo. Hablaban por teléfono casi todos los días. Se veían cada semana. Se abrazaban al despedirse, cosas que antes parecían imposibles. 40 años de distancia se cerraban poco a poco, un día a la vez, una conversación a la vez, un abrazo a la vez. Y Valeria volvió a escribir. No como antes, no para impresionar editores, no para perseguir premios. Escribía para respirar, escribía para que la verdad no volviera a quedarse bajo tierra. Un sábado por la noche, Valeria estaba sentada en un restaurante del centro. Llevaba un vestido azul que había comprado especialmente para la ocasión. Se había maquillado por primera vez en meses. Se había puesto el broche de plata en el pecho, el broche de su bisabuela, el broche de su abuela. Ahora su broche. Raúl llegó 5 minutos tarde. Llevaba una camisa blanca sin corbata y pantalones oscuros. Se había afeitado, se había puesto colonia. Se veía nervioso. Perdón por la tardanza. Se disculpó sentándose frente a ella. No hay problema, respondió Valeria sonriendo. Acabo de llegar. No era verdad. Llevaba 20 minutos esperando, pero algunas mentiras eran necesarias. Te ves bien, dijo Raúl. Tú también, respondió Valeria. Se miraron durante un momento. Había pasado mucho desde aquella primera noche en el porche de la casa, cuando ella estaba en shock y él hacía preguntas, cuando eran una testigo y un detective, cuando no sabían que sus caminos iban a cruzarse de esta manera. Gracias, dijo Valeria de pronto. ¿Por qué?, preguntó Raúl. Por todo, respondió. Por creerme cuando te conté lo de mi abuela, por investigar con respeto, por no tratarnos como criminales. Raúl la miró con ternura. Hiciste la mayor parte del trabajo tú sola, dijo. Los registros médicos, las entrevistas, conectar los puntos. Yo solo firmé los papeles. Valeria sonrió. Hacemos buen equipo, observó. Sí, asintió Raúl. Lo hacemos. El mesero llegó a tomar su orden. Pidieron vino, pidieron pasta. Hablaron de todo y de nada. De sus trabajos, de sus familias, de sus sueños, de sus miedos. Por primera vez en mucho tiempo, Valeria sintió que el futuro estaba lleno de posibilidades, que el pasado no tenía que definirla, que podía elegir quién quería ser, y eligió ser feliz. Una semana después, la familia se reunió en el asilo una vez más. Era el cumpleaños de Doña Amparo, 79 años. Gloria, Bernardo y Valeria estaban ahí, con globos de colores, con un pastel de chocolate.
con flores frescas del mercado. Amparo no sabía qué día era. No recordaba cuántos años cumplía. Apenas reconocía las caras frente a ella. Pero cuando Gloria le tomó la mano, algo brilló en sus ojos. «Mi niña», susurró Amparo. Gloria sonrió con lágrimas. «Sí, mamá», confirmó. «Tu niña». Cantaron las mañanitas. Aplaudieron cuando Amparo sopló las velas. Comieron pastel, aunque Amparo apenas probó un bocado. Tomaron fotos, aunque Amparo no entendía por qué. Y cuando la tarde llegaba a su fin, Gloria sacó el broche de plata de su bolso. «Mamá», dijo, «quiero devolverte algo». Le mostró el broche. Amparo lo miró con ojos confundidos. «Es muy bonito», murmuró. «¿Murmuró? ¿Es tuyo?» «Era de tu abuela», explicó Gloria. «Te lo dio el día de tu boda. Tú me lo diste a mí. Y ahora quiero que lo tengas de vuelta». Amparo tomó el broche con manos temblorosas. Lo miró durante un largo momento, y entonces por un instante sus ojos se aclararon. «Mi mamá quería que fuera fuerte», murmuró. Murmuró. «Por eso me puso ese nombre. Amparo significa protección, refugio». Gloria apretó su mano. «Lo fuiste, mamá», dijo con voz quebrada. «Fuiste mi protección, mi refugio, toda mi vida». Amparo sonrió. Se puso el broche en la bata, con dedos torpes pero decididos. «Qué bueno», susurró. «Qué bueno». Se quedó dormida poco después, con el broche en el pecho, con la mano de su hija en la suya, con una sonrisa de paz en los labios. Valeria miraba desde la puerta. Raúl estaba a su lado. Habían empezado a salir oficialmente hacía 2 semanas. Todavía se sentía nuevo, frágil, pero también correcto. «¿Estás bien?», preguntó Raúl en voz baja. Valeria asintió. «Por primera vez en mucho tiempo», respondió. «Estoy bien». Miró a su madre y a su abuela. Y a su abuela. 2 mujeres que habían cargado con un secreto terrible durante 40 años. 2 mujeres que habían hecho lo imposible para protegerse mutuamente. 2 mujeres que finalmente habían encontrado algo parecido a la paz. Afuera, el sol se ponía sobre la ciudad. Los últimos rayos de luz entraban por la ventana del asilo. Bañaban la habitación en un resplandor dorado, como una bendición, como una promesa, como un nuevo comienzo. Valeria pensó en todo lo que había pasado. El cuerpo en el jardín, los huesos bajo los rosales, el broche de plata enterrado junto a un monstruo, los secretos que habían envenenado a su familia durante décadas, y pensó en todo lo que vendría. Las visitas al asilo, las cenas con su madre, las noches con Raúl, el futuro que se abría frente a ella como un camino lleno de posibilidades. El pasado había sido doloroso, lleno de violencia y silencio y mentiras piadosas, pero el pasado ya no tenía poder sobre ellos. La verdad había salido a la luz, y la verdad, aunque dolorosa, también era liberadora. Valeria tomó la mano de Raúl. Él entrelazó sus dedos con los de ella. Con los de ella, no dijeron nada. No hacía falta. Algunas cosas no necesitan palabras, solo necesitan tiempo, y amor, y la voluntad de seguir adelante. Gloria levantó la vista y vio a su hija en la puerta. Vio su mano entrelazada con la de Raúl, y por primera vez en 40 años, Gloria Montes sonrió de verdad. Una sonrisa que llegaba hasta los ojos. Una sonrisa que decía, «Todo va a estar bien». Valeria le devolvió la sonrisa. Madre e hija, conectadas finalmente. Después de toda una vida de distancia. Afuera, el sol terminó de ponerse. Las estrellas comenzaron a aparecer una a una. Y en algún lugar del cielo, tal vez, Amparo de joven miraba hacia abajo. La Amparo que había sido antes del Alzheimer, antes de los rosales, antes de la tumba en el jardín, y sonreía también, porque su niña estaba a salvo, su familia estaba junta, y su secreto finalmente había dejado de ser una carga. Eso era todo lo que siempre había querido, eso era todo lo que importaba, el amor de una madre, sin límites, sin condiciones, sin final, para siempre. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal, y no olvides darle like para ver más historias como esta.